Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas,
Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas...
Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis, cosas... Astronauta. Es que me acuerdo hace semanas, Twitter era una copia barata de lo que hacía yo, o sea, es que ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui, o sea, con los chistes, haciendo chistes por todas partes de cosas nazis, cosas nazis, cosas nazis.